Como dijo el doctor, trabajamos con el doctor Rondina, que es un juez fuera de serie, un juez que está presente en cada problema, que inició un recorrido de lo que se llamaban los juzgados protectorios, ¿sí? Fíjense qué nombre tenían, ¿no? Trataban de proteger a quienes se encontraban o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros, allá por el 2011, tratábamos las cuestiones de niñez, protección contra la violencia y salud mental. Exclusivamente. 2 juzgados en La Plata eran los únicos 2 en toda la provincia que trataban de esos temas. Ahora, hace 2 años, cambiaron las competencias de los juzgados y en La Plata se fueron incrementando y hay hoy en día 8 juzgados de familia. Esos 8 juzgados de familia tratan violencia, salud mental, niñez, divorcio, alimentos, régimen comunicacional, es decir, todas las materias de lo que se compone lo que se llama el fuero de familia. A partir de ahí, nuestro tiempo, nuestra división de tareas, digamos, consta de un área que nosotros le llamamos protectoria, donde hay personas que trabajan el tema de salud mental, donde hay personas que trabajan en la protección contra la violencia familiar, contra la niñez, y coexisten lo que se llaman las materias de fondo, es decir, alimentos, divorcio, todos los que son tal vez más tradicionales en ese sentido. Unos y otros requieren distintas tareas, digamos, en las cuestiones, los procesos de salud mental, los procesos de violencia familiar, se trabaja mucho más activamente, el juzgado actúa más oficiosamente, digamos, ¿no? A diferencia de los otros. La idea, como dijo María José perfectamente, y perdón que yo me repita en esto, la idea que nosotros tenemos es realmente, como dice el afiche, una charla, conversar con ustedes, quedar a disposición, tal vez lo que vamos a decir, por supuesto que no va a poder abarcar todas las problemáticas que se pueden suscitar, pero lo que planeamos o planteamos es hacer 2 módulos. En el primero, María José, que es sumamente apta, pese a lo que ella dijo, de que le da un poco de miedo, va a ser brillante seguro, que va a hablar sobre el tema de como dijo, de las internaciones, claro que sí, internaciones voluntarias, involuntarias, lo que es el traslado de una persona que padece una situación de enfermedad, de esquizofrenia, que se encuentra en estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Cómo a esa persona que llega al juzgado nosotros le damos el rostro humano. Yo entiendo que es feo que se encuentren con mi rostro, por ejemplo, cuando van, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. No, en serio, nosotros lo que creemos es que la justicia no es un papel, no es un expediente, no es un contacto, no es un número de teléfono, no es una historia clínica, es una persona que llega muchas veces temeroso, en situaciones que no son siempre las ideales, llega con un núcleo familiar que lo contiene, a veces, otras veces esa persona no tiene familia y necesita recurrir a la curaduría oficial. Bueno, todo eso es lo que va a componer el primer módulo de la charla. El segundo, vamos a hablar sobre algunos aspectos, como dijo Graciela, de lo que es el sistema de apoyos, qué significa, qué es un proceso judicial, qué es judicializar, por qué esa palabra tan grandilocuente, tan brava para decir que alguien tiene que llegar al juzgado, qué se necesita, y vamos a dar algunos lineamientos de lo que son hoy en día las sentencias de restricción de capacidad, que como dijo Graciela, están en las antípodas tal vez de las viejas sentencias donde se declaraba la incapacidad absoluta de la persona.
estos dos módulos vamos a hablar y finalmente, bueno, la idea es que podamos ser útiles para recibir críticas, consultas, correcciones, aportes, preguntas, lo que ustedes deseen. Nosotros de verdad es lo que nos interesa hacer. Así que no hay ningún requisito ni ningún límite para eso. Y si, como les decía, hay siempre nos van a quedar temas, nosotros quedamos a disposición para una otra oportunidad o cuando ustedes lo digan. Bueno, comenzamos con María José, que va a hablar mejor que yo. Buah, cero presión. Bueno, yo más que nada lo que pensé fue organizar la charla desde, como me dijeron que la mayoría no eran abogados y la verdad que el abogado puede ir a leer la ley, pensé no apuntarla para ese lado. Quiero hacer unos breves tips de la ley, de las cosas que me parecen fundamentales que el familiar y que sobre todo la persona que padece un problema de salud mental y que necesita pasar por una institucionalización, sepa sus derechos. Me parece que eso es como el hito de lo que cambió de cómo era antes a lo que es ahora y a lo que creo que tendría que haber sido siempre, en mi humilde opinión, porque son personas y eso es lo que se olvidaron, me parece, de antes y lo que se ha reflotado con esto. ¿A qué voy? De hecho, yo creo que es un gran trabajo que hicieron los familiares a lo largo de todo el tiempo por todos los derechos que se reconocieron y siempre pienso yo, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, la verdad que muy completo y lamentablemente lo que falta es desde los operadores de salud, los operadores jurídicos, una buena aplicación de esas leyes. Yo parto haciendo siempre como un razonamiento en el sentido de que la ley de salud mental fue sancionada o promulgada, mejor dicho, en el año 2010. Todas esas fuerzas que no sé cuál es el motivo, como que cuesta aceptar que todos somos seres humanos con mayores virtudes, con otras, con distintas. Entonces, tardó 3 años recién en reglamentarse. 3 años llevó. O sea, y al día de hoy, que pasaron 10 años, uno se sigue escuchando y sigue viendo que hay familiares que vienen al juzgado que dicen, me vinieron a decir que para sacar la pensión tengo que, la curatela necesito, o no, necesito que el juez me dé el papel para decirle que se quede internado. ¿Y dónde está la persona? No, está internada. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Los mismos efectores de salud que tendrían que ser los primeros en acompañar a ese familiar son los primeros en ponerle palos en la rueda, en generar más confusión o más situación de angustia a ese familiar que tiene que ir transitando esta situación. Una de las cosas que a mí me gusta tomar de la ley de salud mental, y me voy a permitir leérsela porque la verdad que de memoria no recuerdo, es que dice, es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturológicos, lógicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la corrección de los derechos humanos y sociales de toda la persona. ¿Por qué me parece importante leérselo? Porque por una vez se toma la persona en todo su conjunto, no solamente por el diagnóstico, no solamente por el padecimiento que está teniendo, o por si tiene una sentencia de restricción. Por eso es importante que esto es fundamental que lo aprendan y que lo sepan más que nada, es si la persona no tiene una sentencia de restricción de la capacidad, para la ley la persona es capaz. Y hay que respetarle su voluntad, y hay que respetar lo que quiere, y hay que acompañarla en lo que quiere. Eso es fundamental, porque uno muchas veces cree que porque el paciente lleva un certificado de discapacidad o simplemente porque el familiar o el mismo paciente cuenta, no, yo soy una persona que tuve varias internaciones, ya se lo tilda, no, es un insano, no puede decidir. Eso es un concepto totalmente erróneo. Por eso es importante que se sepa que tanto la ley de salud mental como el código de fondo, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, establecen esto, la capacidad de la persona. Y siempre se presume la capacidad de la persona.
Eso quiere decir que hasta que no haya una sentencia judicial que diga que la persona tiene restringida su capacidad, ella puede decidir. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque pasa muchas veces, hay gente que a lo largo de toda su vida ha transitado varias descompensaciones y ya la persona sabe cuándo se va a descompensar, o sabe cuándo no está bien, o sabe que cuando vivió algún hecho de la vida que no pudo desarrollar, que no pudo destrabar, ese hecho va a hacer que tenga una recaída. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué voy hacia eso? Porque la persona puede muchas veces acordar, me adelanto y ya le dejo abierto a Marcelo el tema, en que no solamente es necesario, muchas veces dicen, ¿para qué una sentencia? Ok, eso lo va a explicar muy bien mi compañero, pero la persona puede también dejar lo que se suelen llamar directivas anticipadas. ¿Qué significa esto? Decir que en determinado momento de mi vida, cuando yo no esté bien, sin necesidad de una sentencia, puedo decir, yo quiero que mientras dure mi internación o mientras dure mi intervalo en el cual no estoy lúcido, mi familiar, mi persona de afecto se encargue de mi economía, se encargue de realizar cualquier actividad que sea importante para la persona. Eso no quiere decir que tenga que tener una sentencia. ¿Y por qué también hago eso? Porque la persona que ya conoce su enfermedad y puede y ha creado herramientas para vivir con ella, puede aceptar una internación voluntaria. Entonces, acá entramos en el campo de ¿qué marca la ley? Bueno, la ley marca que hay dos internaciones. Una va a ser voluntaria y la otra involuntaria. Pero cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque una internación voluntaria se puede dar en esta situación. La persona ya conoce su enfermedad, sabe que tuvo un hecho que lo puede descompensar, que lo pone mal, entonces puede ir a su médico de cabecera, puede ir a la institución donde se atiende siempre y decirle, bueno, me vengo a internar, acepto quedarme porque noto que no estoy bien. ¿Cómo es el recorrido legal de esa internación? Bueno, cuando una internación es voluntaria, no debe llevar control judicial. ¿Qué significa esto? Que no deben avisar al juez, que no deben mandar ningún oficio al juzgado, que no deben mandar al familiar a pedir ningún papel, ni por el estilo, porque la persona aceptó la internación, aceptó y considera que esa medida terapéutica es la que necesita. Cuando una persona va a ser institucionalizada, debe prestar su consentimiento. Por eso es importante que al momento de llevar a cabo la internación voluntaria, firme el consentimiento y esa declaración en la cual la persona acepta quedarse, se le debe informar la medicación o el tratamiento que se le piensa seguir, y que en base a eso la persona se queda. Ahora, la ley establece un plazo, dice, si pasan 60 días y la persona sigue internada, bueno, acá sí debemos comunicarle al juez que hay una persona que está internada y ¿qué puede pasar? Puede pasar que el juez diga, bueno, vamos a evaluarla, que lo evaluamos con nuestro equipo técnico, pedimos los informes a la clínica, a ver cuál ha sido su evolución, su diagnóstico, por qué ingresó, si los motivos siguen. Y en base a eso, el juez, juntando todos esos elementos, va a decidir si puede continuar en carácter de voluntaria, entonces la persona vuelve a prestar su consentimiento y continúa, o el juez dice, no, la verdad que la persona no comprende por qué está internada, no ha avanzado y esta internación debe convertirse en involuntaria. Una internación es involuntaria cuando la persona no presta el consentimiento para quedarse. Entonces, como a la persona se la está privando de su libertad, el juez debe, mejor dicho, los médicos deben poner en conocimiento esta situación al juez porque hay una persona privada de su libertad. Ahí sí el juez debe hacer el contralor de esta internación. ¿Cómo la hace? Pide informes, se le debe designar un defensor. La ley lo llama defensor especial, que es un abogado. Mismo la persona puede elegirte un abogado particular, un abogado de confianza que dice, bueno, yo quiero que sea él en estos casos. Bueno, su abogado tomará intervención. Si la persona tiene un abogado que lo acompañe, nosotros designamos, ahí se lo explico en la práctica, solemos designar a la unidad funcional 13, que es la que hace a la vez de defensor especial y de defensor técnico. Con esto, ¿qué se hace? El contralor, que se escucha a la persona, sus deseos, su medicación, la evolución, y ¿qué busca también? Antes, cuando la persona estaba internada, lo primero que se hacía, se le decía, bueno, no, los familiares por 15 días no vienen, no. O sea, lo que la ley, y lo mismo,
es que, ¿cómo es? Perdón que me trabé. Lo que la ley busca, se me hizo la laguna, no puedo salir, es que la persona pueda llevar, tener todos los elementos y todos los apoyos que necesite para esa situación. Yo estoy hablando siempre de buscando la voluntad de la persona. Por ahí leí, justo por eso me trabé, que no tenía idea de lo que pasaba con los esquizofrénicos. No, por ahí no, porque no tengo ningún familiar. Tengo la experiencia que veo del juzgado. Y lo que puedo decir es que hay de todo, como hay personas que no aceptan para nada ni a los familiares, ni la ayuda del juzgado, ni la del médico, ni la de nada, y donde lamentablemente hay que transgredir su voluntad para que acepte y para estabilizarlo y para protegerlo. Hay personas que a lo largo de la vida han podido comprender el tipo de enfermedad que tienen y han creado recursos, redes y apoyos, no hablo de lo legal, sino desde lo social, desde su médico de cabecera, a un acompañante terapéutico, a un familiar. Eso lo entiendo. Y eso también es muy particular en cada caso, desde que cómo se trabaja con ese paciente. Y también reconozco que hay pacientes que los familiares no pueden estar, no porque no los quieran, no porque no les interesen, sino porque no todo el mundo podemos o tenemos la capacidad de llevar adelante ese acompañamiento. Y está bien, y nosotros no somos quien para juzgar eso. Yo siempre digo que hay que estar en el zapato del otro para ver y juzgar desde esa manera. Entonces, yo creo que hay que hablar de cada caso en particular y ver cómo acompañar. A mí lo que me interesa en este momento es dejar bien en claro los derechos que tiene el paciente, que más allá de que tenga un diagnóstico de esquizofrenia, no quiere decir que hay que tratarlo como que la persona es una cosa, la cosificación de la persona. La persona puede tener una patología, pero que también respetarle y que tiene derechos, como tenemos todos. Entonces, en los momentos que la persona esté descompensada y no se pueda llevar adelante ese acompañamiento o ese diálogo como a uno nos gustaría, bueno, entender que más allá de eso, uno no puede vulnerar a la persona y hacer lo que uno cree. Porque a mí me ha pasado muchas veces escuchar que dicen las mamás, y yo sé cómo hay que atenderlo, y el médico no sabe nada. No, por ahí el médico no sabe nada porque no conoce el historial del paciente, eso es verdad. Pero también hay que tener en cuenta de que los profesionales se capacitan en un área, se capacitan para algo. Entonces, si el médico no conoce al paciente, bárbaro, trabajenlo en conjunto para conocerse, pero no tampoco porque tiene un diagnóstico, hay que continuamente estar tratando a la persona como suplirle, como reemplazarlo, que es lo que hacía el sistema anterior. El sistema anterior, y ahora hablo del proceso, el proceso lo que hacía era reemplazar a la persona. La persona desde el momento que tenía una sentencia de insania, dejaba de tener voz y voto para absolutamente todo. Desde si aceptaba la internación, desde si se podía casar, si se podía votar, eso es lo que busca el nuevo paradigma de ahora. Bueno, yo creo que una de las cosas, yendo a la práctica, eso es más o menos lo que me parece importante que tienen que saber de la ley o los elementos, esto de que el consentimiento, la medicación, lo mismo. Y una de las cosas que quiero remarcar, que es un camino muy arduo, es el tema de que a mí me gustaría que todos trabajemos en eso y un día se pueda llevar a cabo, es insistir en que el Ministerio de Salud, por una vez en la vida, active protocolos para los pacientes con enfermedades mentales como corresponde. Yo siempre digo, yo lamento muchísimo la situación que tienen que transitar los familiares, porque me parece atroz tener que darle un oficio para que vaya a la comisaría para trasladar a un paciente, cuando el SAME o cualquier obra social debería tener protocolos armados para tratar a un paciente psiquiátrico si hay que trasladarlo. Ir a mandarlo, el SAME con la policía, todo un circo que se hace en la puerta, la verdad que a veces yo mucho no lo comparto, son los elementos que contamos, pero me parece que ese sería bueno, algo para trabajar y para aportar diariamente. Lo que quiero contar es qué pasa cuando uno tiene, bueno, muchos han dicho que ya han transitado por los juzgados, así que no les voy a contar nada que no sepan, pero para el que no sabe o no ha tenido que transitar, cuando uno tiene un familiar en la situación de que está muy descompensado y no acepta tomar la medicación y empieza a gritar y se pone agresivo y molesta a los vecinos y todas las situaciones que les ha tocado vivir,
Ustedes lo que deben hacer es, o se acercan a un abogado de confianza para que haga la presentación, o se acercan a las defensorías que están en calle 14, entre 48 y 49, o 47 y 48, siempre digo mal la dirección, pero es un edificio Bordeaux que no lo van a perder. Bueno, van ahí con lo que tengan. Yo me refiero con lo que tengan es esto. Si tienen una prescripción de la medicación que le daban, si tienen un certificado no por el diagnóstico, sino para que uno desde el juzgado, o mismo eso nosotros se lo acompañamos después en lo que se llaman oficio, que son los papeles que le damos, es para que el médico que va a evaluar sepa el paciente que tiene adelante, porque muchas veces pasa que el paciente no es que continuamente va a la misma clínica, al mismo hospital. Entonces, en las guardias lo agarra un médico que no sé, que no tiene ni idea, y es como para el médico arrancar de cero. Entonces, esos elementos a aportar, como digo, no solo para demostrarle al juez que el paciente está mal, porque nosotros lo que hacemos es dictar lo que se llama una medida cautelar, que es confiar en la palabra de lo que está diciendo la persona que realmente tiene un familiar mal y que necesita la ayuda. Entonces no es solamente demostrarle al juez, mira, tengo el papel que realmente está mal, o tiene un diagnóstico. No, es a esos fines. Cuando vienen al juzgado con la presentación, que es un pedido de traslado para evaluación, eso es una cosa que quiero remarcar, el juez no dispone más la internación, como era antes. Antes me refiero antes la ley de salud mental. El juez solamente dispone el traslado para evaluación de la persona. La persona va a quedar internada si el equipo médico tratante que lo evalúa considera que la persona presenta un riesgo cierto e inminente para sí, para los demás, que haga que necesite esa medida terapéutica. ¿Por qué? Porque muchas veces los familiares vienen creídos que como el juez les dio el papel para la evasión, para la internación, como creen, el familiar va a quedar internado sí o sí. Eso es relativo. Depende del criterio médico, cómo lo evalúa el médico, qué cree el médico de eso. Entonces, la persona viene con el pedido que hace desde su abogado, diciendo en el escrito cuál es la relación familiar, cuál es la problemática que está pasando. Muchas veces vienen y dicen, mire, él tiene la obra social IOMA, capita en tal clínica, entonces, si por favor, si lo pueden trasladar a la Juan, a la San Pablo, a la clínica que la persona suele capitar o es atendida. Se le suelen dar 3 papeles, que los 3 dicen lo mismo, es para que ninguno desconozca la orden entre ellos. Uno es a la comisaría, otro al servicio de ambulancia SAME, y el otro es al medio internativo donde se va a trasladar a la persona. Antes el familiar o la persona que venía a pedir la internación se iba con esos papeles a la comisaría y ahí articulaban para hacer el traslado. Yo digo que esta pandemia lo bueno que tiene es que ha ayornado bastante eso y ahora ya el familiar se comunica con su abogado, hace la presentación electrónica y nosotros del juzgado lo disponemos y ya lo mandamos a la central del 107, a la comisaría del barrio, y le mandamos al mail de la persona, a veces la persona denuncia su mail y le mandamos para que tenga, le mandamos a la clínica también por mail, y le mandamos al abogado. Entonces ya la persona no tiene que andar llevando los papelitos por todos lados, ya están avisados. Lo que hace el SAME es llamarlos por teléfono a los familiares y coordinan ese traslado. Entonces después se coordina con la policía ese traslado. Y después el médico es el que va a evaluar el criterio de esa internación. Porque es importante remarcar que es el médico, por lo mismo que dije anteriormente, que puede ser que la persona no quede internado, entonces la persona tenga que volver. Eso es importante que lo sepan, porque muchas veces el familiar dice, bueno, lo llevo, ya quedó internado, por lo menos, listo la situación. No. Vuelvo a decir, es criterio médico. Y también se evaluará, el médico evaluará el tratamiento y las cosas. ¿Qué sí está obligado el médico? Una vez que se dispuso el traslado, está obligado a informar al juzgado qué pasó con esa evaluación. Si la persona quedó internada, si no quedó internada, si se le ajustó la medicación por ahí. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque si la persona queda internada, volvemos a lo que es la internación involuntaria que hablé, en el cual el juez va a hacer el control de esa medida de internación. Pero si solamente le ajustan la medicación y la persona vuelve a su casa, el médico mandará después un informe al juzgado diciendo cómo fue el resultado de la evaluación, pero no hay un control por parte del juzgado, no hay un control tampoco de ese tratamiento ambulatorio, porque eso queda en la esfera privada de la persona. El juez no puede estar, salvo en situaciones muy extraordinarias,
diciendo, usted debe hacer el tratamiento. La labor del juez terminó desde el momento que dice el médico, no está en riesgo, la persona puede continuar su tratamiento. Bueno, yo creo que en estas palabras traté más o menos de explicar las situaciones que vemos y lo que son las internaciones, y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta, no hay ningún problema. Te paso, compañero. Muy claro, gracias. Estás en silencio. Habilitate el micrófono, Marcelo. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Difícil retomarlo después de esta claridad de Majo. Bueno, vamos a tratar. Una sola cosa con respecto a ese comentario de la esquizofrenia. Yo quiero aclarar que nosotros somos abogados. Nosotros todo el tiempo tratamos con nuestro cuerpo técnico, que son peritos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Y lo que sí hacemos es preocuparnos, sobre todo María José realmente, esto lo digo de verdad, porque una persona que tiene un padecimiento en particular no sufra más de lo que está sufriendo, no sea revictimizado, no sea citado inoficiosamente al juzgado, sea escuchado, se habla con los familiares, se trata de... Vieron que todos, no sé si ustedes tienen la misma sensación, que a veces hay un lenguaje que es institucional, no es solo de las personas, de los seres humanos, como hacemos acá, que podemos interactuar. A veces las instituciones tienen sus propios lenguajes preconcebidos, o preconceptos tal vez. Con el tiempo, la nueva legislación, la sociedad que va cambiando y abriéndose, estamos tratando de conectarnos de otra manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo la verdad que conocí al doctor, pero me los conocía a ustedes, y vamos a suponer que a ustedes se presenta un problema, no hay ningún inconveniente, no tienen que mostrar el sello de la institución para presentarse al juzgado para hacer una consulta, no hay ningún problema en eso, ¿sí? A veces las instituciones tienen lenguajes, y lo digo también desde nosotros, por supuesto, ¿no? El Poder Judicial, a veces un lenguaje un poco críptico, o un lenguaje un poco cerrado, o tal vez anticuado para esta realidad actual, que estamos tratando de dejar de lado. Es un aprendizaje. Nosotros, sobre las enfermedades, lo que tratamos de hacer es ponerlo al servicio del proceso, lo que ocurre con un paciente o con alguien que está padeciendo una situación particular. Es decir, nosotros lo que no queremos es que alguien sea, en vez de potenciado en su autonomía, se potencie su dificultad. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Nos apena mucho cuando lo hacemos, realmente, y muchas veces uno se clava puñales porque ve alternativas y se podría haber actuado de una manera o de otra, en un montón de etapas del proceso, ¿sí? Yo pregunté inicialmente si ustedes tenían experiencia con los procesos, con los juzgados, perdón, porque, vieron, cuando alguien le dice, no sé si ustedes lo han vivenciado así y si recibieron esa palabra, que tienen que judicializar, qué palabra tan extraña, judicializar, ¿qué quiere decir judicializar? O le dicen, mire, tiene que ir a consultar a un abogado, se agarran la cabeza, porque realmente, por supuesto que hay de todos los tipos, pero la justicia en general no es bien vista, y en general uno por ahí puede ser que no conozca a ningún abogado de confianza, o no sabe, o desconoce, o se cree que el mundo del Poder Judicial tal vez es el que presenta el secreto de sus ojos, un lugar un poco oscuro, raro, con lenguajes bastante que orillan lo vulgar. Bueno, lo que importa saber es que con dificultades, con cosas para mejorar, para aprender, la legislación y la preparación ha hecho que
se vayan modificando cosas antiquísimas, como decía muy bien Graciela, el nuevo código o el Código Civil y Comercial reemplazó algo absurdo, que es reemplazar a una persona, es decir que una persona no tiene entidad, que es un muerto civil. Esa incapacidad que declaraba hacía que el curador, que también el nombre es raro, ¿no es cierto?, que el curador hable por él, ¿sí? Esa persona en el curso del proceso no iba a intervenir. Esa figura fue absolutamente dejada de lado. Hoy una persona con padecimiento mental, como dijo María José, tenemos que partir de la base que la capacidad se presume. Alguien que se presenta en un proceso no es un incapaz, ni un interdicto, ni un inhabilitado, palabras que de ninguna manera deben utilizarse para alguien que inicia un proceso judicial, sino es alguien que está viendo, alguien que va a ser evaluado para ver cuál es su condición, si su capacidad jurídica puede ser absoluta, o si su capacidad absoluta y su capacidad jurídica debe ser parcialmente restringida. Nos vamos a detener en esto, hay otra situación, pero por ahí sería para dejarlo más adelante, que es la incapacidad total, que es la excepción, pero ahora nos vamos a quedar con estos casos de capacidad restringida. ¿Qué ocurre? Alguien se presenta a un proceso, como dijo María José, como explicó muy bien, en este caso a través de la vía digital, con un patrocinio letrado, es decir, con un abogado, con la defensoría, con la documentación, como ella dijo también, mínima, certificados médicos, partida de nacimiento, los certificados médicos que digan la situación en que se encuentra la persona que está en estado de vulnerabilidad, y esa demanda con esa documentación va a seguir un camino en la que va a intervenir en gran parte el juzgado y en una parte también el abogado, ¿sí? Pero, volvemos al eje de la cuestión, el protagonista es quien está en estado de vulnerabilidad, que es el sujeto del proceso. Es decir, el sujeto es una persona que tiene derechos, que puede intervenir por sí en el proceso, que puede presentarse a una audiencia. De hecho, el Código Civil viene a instaurar estas audiencias con carácter obligatorio, aunque tal vez desde mi punto de vista habría que haber visto otras opciones, pero bueno, esa persona que se presenta a una audiencia, nosotros lo primero que vemos, lo primero que tenemos que detenernos, es en que esa idea de temor que a veces ocurre, ¿no es cierto?, que nosotros vemos, que se presenta como que va a tener alguna consecuencia adversa, que cuando va a ser evaluado por los psiquiatras, tal vez puede recibir algún tipo de trato diferente, o va a estar solo en un lugar donde es desconocido. Es lógico que sea así. Nuestra tarea es que ese pensamiento sea desterrado o que sea dejado de lado y que le pongamos, como hablábamos al principio, el rostro, ¿sí? Que expliquemos, que salgamos a informar. Cuando viene un familiar con quien padece una enfermedad, o con el sujeto del proceso, o el interesado, o como queramos darle un nombre, la primera impresión es que llegar al juzgado es como un sometimiento, un interrogatorio, o que los vamos a incomodar en alguna circunstancia. Por supuesto, como dije al principio, que todos somos perfectibles, y la idea es, la primera es que la persona, dado su estado de vulnerabilidad, su situación que merece ser protegida, es que se sienta cómoda.
nos esforzamos para hacer eso. Muchas veces hay ciertas deformaciones, desde la más pequeña. No todos los edificios del Poder Judicial tienen rampas para que puedan acceder las personas con algún tipo de discapacidad motriz o algún tipo de dificultad. Eso es horrible, la verdad no debería ser así. Es uno el que tiene que ir en la búsqueda. A veces nos pasa que nosotros, bueno, no solo hablo de nosotros, sino hablo del juzgado en general, va a ver una persona que viene con su familiar y viene el familiar y dice, bueno, no puede moverse del auto. Bueno, bárbaro, no vamos a hacer subir el auto al primer piso, vamos nosotros al auto. Nosotros incluye al juez también. Nos encontramos con obstáculos que tenemos que remover en la medida que podamos hacerlo, y si se presentan, como dijo Daniel, creo que vos lo dijiste hoy, es el tema de la información, ¿no? Es un tema central, saber que se pueden presentar, pueden pedir que le atendamos en la planta baja. Lo ideal es que no lo tengan que pedir y que nos demos cuenta nosotros. Una persona, imagínense, con un padecimiento mental no va a estar en la mesa de entrada donde va a convivir con quienes son víctimas de violencia, con niños que están maltratados, sino van a tener que, lo que tratamos de hacer es resguardarlo, en la medida que las circunstancias, lo edilicio nos lo permite, ¿no? Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. El Código Civil trajo algunas figuras interesantes. Como hoy explicó Graciela muy bien, el apoyo es una figura muy interesante. El sistema de apoyo, fíjense, de esa idea del curador que todo lo puede, al sistema de apoyo, que la figura misma, la definición misma de apoyo, de alguien que está a mi lado, que me acompaña, que no es alguien, no es un sustituto, no es el sustituto el que dice, lo que dice el código, sino es alguien que va a estar junto a mí, ¿quién va a tomar las decisiones si hay una persona que no puede administrar bienes? Que hay una persona que no puede manejar su dinero o manejarse en la vía pública o hacer pequeñas compras o vestirse por sus propios medios o alimentarse. ¿Quién va a tomar la decisión? El apoyo le va a decir, vos te vas a poner esta ropa, vas a comer lo que yo te digo y vas a administrar los bienes conforme a mí se me da la gana. De ninguna manera. La voluntad es la del causante. El apoyo va a estar junto a él. Lo va a llevar a que progresivamente, en la medida de lo posible, logre su autonomía. Esa es la idea central de la ley. Esa es la idea central que se debe llevar adelante en todos los procesos judiciales. Fíjense que al instaurar esta evaluación interdisciplinaria con carácter obligatorio, ustedes si han tenido la oportunidad de ver cómo son las pericias, nos encontramos con pericias mucho más amplias que las que se llevaban adelante en otros tiempos, porque ya no es solo detenerse en el cuadro, en si se trata de una persona que debería estar internada o no, sino vamos a detenernos en la vida diaria de esa persona, en lo más pequeño, en si se puede vestir, si se puede levantar, si se puede movilizar, si esa persona tiene lectoescritura o no, si necesita ser asistida para hacer las compras, para manejarse en la vía pública, hasta por ahí los actos más trascendentes, los civiles, como votar, si el hecho si puede trabajar, u otros actos que tienen importancia patrimonial, los actos de administración, los actos de disposición. Todo eso va a ser materia de la sentencia. Y entonces, acá viene la aplicación del principio general. Cualquier sentencia va a partir de la capacidad. Si los peritos dicen que la persona es capaz y no tiene encuadre legal, es decir, si no encuadra
quiere decir que si su figura no es de las contempladas por el Código Civil, esa persona no va a sufrir ninguna restricción y el proceso se rechazará, ¿sí? Si la persona necesita tener una restricción, lo que debe decir la sentencia es cuándo. Es decir, tiene restricción para administrar bienes, para disponer, para hacer pequeñas compras, para vestirse, para preparar alimentos. La mirada del proceso judicial de hoy es un proceso que se asiente sobre las verdaderas necesidades del causante. Yo sé que tenemos un límite temporal, entonces, si a ustedes les parece útil, me parece que el doctor Rondina lo va a decir mejor que yo esto. La idea era leer un parrafito de una sentencia que ha salido recientemente. ¿Les parece bien? ¿Útil? ¿Sí? Súper, dale. Bien. Mire, luego de analizar la situación procesal de una señora, le vamos a poner María, su nombre, no vamos a decir sus datos, por supuesto, el doctor dice, a través de estas líneas quiero decirle a María que su vida diaria no va a cambiar. Todas sus capacidades, deseos y proyectos que expresó a lo largo de este tiempo no sufrirán modificaciones en esta sentencia. Al contrario, su actitud, sus más deseados anhelos y su voluntad de obrar evidencia que puede realizar autónomamente muchos actos del diario acontecer, y sobre los cuales esta decisión judicial, ni ninguna, va a avanzar. Sí debo decirle a María que se le brindará un apoyo para ayudarla, asistirla, supervisarla, pero que su función nunca va a ser restringir sus actividades, sino instar su autonomía y potenciar al máximo las posibilidades de ejercicio de sus derechos. Pero, para clarificarlo, la persona de apoyo no decidirá por sí misma, sino facilitará a María la toma de decisiones. Se situará a su lado para procurar que sea ella quien, en última instancia, decida. Para pronunciarme concretamente sobre quién será la persona de apoyo de María, debo evaluar que es su voluntad, es decir, la de María, que sea su madre quien cumpla dicha función. Esa expresa manifestación de María tiene suma importancia para que yo decida al respecto. Más aún cuando eso resulta corroborado con las declaraciones de los testigos y sus nombres, con el informe ambiental, y del análisis conjunto de tales pruebas, arribo a la conclusión que, sin dudas, será su mamá quien actúe como persona de apoyo y facilite, como lo hace en los hechos, la toma de decisiones que María no puede efectuar por sí y que se individualizarán en la parcela resolutiva del presente. ¿Qué quiere decir? No, creo que con claridad lo dice la sentencia, es, bueno, por supuesto, acá se restringen las capacidades, dice cuáles se restringen, pero lo que deja aclarado es que esa restricción no va a ser mella sobre la vida diaria. De hecho, no lo hace porque lo que venía haciendo esta paciente lo va a seguir haciendo. Y la mamá, en las situaciones que ayudaba, en su vestimenta, en el manejo de pequeñas sumas de dinero, en el caso que necesita administrar bienes, lo va a seguir haciendo. La sentencia lo que hace es ponerle un marco jurídico, pero acá lo que se destaca es que no es algo que se hace en abstracto, sino que se hace a partir, se detiene en la situación particular. Creo que nuestra tarea es esa, es saber que con nuestras limitaciones tratamos con personas distintas que tienen distintas problemáticas. Algunas cuentan, como dijo María José, con un núcleo familiar muy consciente que lo acompaña, otros no, pero no somos quienes para calificar, capaz que no pueden, capaz que no quieren, capaz que no entienden la enfermedad, no lo sabemos, y tampoco somos quienes para juzgarlo. Como dijo María José, y la verdad es así, es difícil ponerse en la piel del familiar también.
el cuerpo técnico, los psiquiatras, los trabajadores sociales, el médico particular que lo atiende, la tarea del juzgado, cualquier tipo de apoyo como el que hacen ustedes a través de la organización, que es, me imagino que el hecho deben tener un trabajo arduo, es lo que realmente va a fortalecer el sistema. No es ni la ley sola, ni el actuar de un funcionario, o un juzgado, o un solo médico. Es actuar en conjunto y intercambiar, interactuar, nutrirnos unos de otros. Bueno, hasta acá creo que si hay algo que queda, María José, por favor, corregime, agregalo, o alguien, quedamos abiertos para escuchar. No, bárbaro. Hay un par de consultas. No, está muy bien. ¿Las vieron? Quiero responder, si me permiten, una pregunta que... Eso quería, no quería contestar por el chat ni interrumpir. Quería contestarle, Graciela, vos que preguntabas cuándo se daban los oficios para la internación. Desde el momento que entra el pedido al juzgado, se sacan en el momento. Y esto en cuanto a preguntar qué pasa los feriados, la madrugada, miren, les doy un dato, dos cosas. Nosotros, antes de la pandemia, cuando se daba esta situación, lo que siempre le decíamos a la gente es cualquier situación que se presente, se acercan a la Comisaría de la Mujer y la Familia, en calle 1 y 42, y ahí les van a tomar, pasa algo, porque la gente se asusta con esto, les toman como una denuncia de violencia, no es una denuncia, lo que pasa es que es el único modelo que le bajaron desde el Ministerio de Seguridad a la policía. Entonces no es que ustedes les están haciendo una denuncia de violencia al familiar, es el modelo que usan. Les digo porque muchas veces lo ven y dicen, pero yo no quiero denunciarlo, lo que pasa es que está mal, está pasando por un periodo malo y está muy agresivo y no lo puedo controlar y la situación no da para más. Es solamente una cuestión administrativa que usan ese modelo. Eso era antes de la pandemia, nosotros decíamos, iban ahí, entonces ellos tomaban la denuncia y se comunicaban con el teléfono de turno y hablaban con el funcionario que estaba a cargo, le explicaban, le leían la denuncia, cuál era la situación, y el funcionario desde el teléfono, obviamente que previo y por disposición de los distintos jueces que intervenían en el turno, disponían el traslado para evaluación de la persona. Y ya en la comisaría de la mujer articulaba con la comisaría del barrio, le pedía colaboración y mandaba los oficios para que se realice el traslado. Ahora con la pandemia nosotros lo que tratamos de hacer, y yo trato mucho eso, es evitar que la gente circule. Entonces, si ustedes se fijan en la página de la Corte, está el teléfono de turno. Ustedes ya es un teléfono celular. Ese teléfono va pasando cada 15 días por los distintos juzgados, que somos 8, y lo va a atender ese funcionario que está a cargo del turno, y va a hacer lo mismo que acabé de explicar recién. No sé si fui clara, Graciela, con la respuesta. Habilita tu micrófono, Graciela. Ahí está. Hola. Hola. ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Sí. María José. Mira, el problema de la salud mental es muy amplio y abarca varias situaciones, algunas que no van a revertir, pero la esquizofrenia es un estado donde el paciente puede hacer una vida normal hasta que tiene un episodio. En ese episodio no está empoderado en la ley, ni los juzgados, nada empodera al cuidador, al familiar. Ni siquiera la opinión del familiar pesa en el equipo interdisciplinario, porque el familiar es el que conlleva todos los minutos de la vida del paciente y el que sabe, en definitiva, lo que le pasa. El paciente no, el paciente hasta le cuesta asumir su enfermedad. Y pongámonos en su lugar, a ver, si todos ustedes
me miran fijo a los ojos en este momento y me dicen, Graciela, te tenemos que llevar a internar porque vos estás mal, yo pensaría que los que están mal son todos ustedes y no me dejaría llevar a internar. Ese es el problema en la esquizofrenia. Entonces el familiar tiene un drama en 3 partes importantes. En la adherencia al tratamiento de su enfermo, digamos, de su familiar enfermo, porque a veces tiene que hasta engañarlo, ponerle la pastillita en el vaso de agua, en el alfajor, bueno, para que no se descompense. Segundo, en la emergencia, ¿cómo actúa? Porque el protocolo policial, según me enteré por un abogado de policía, es del año 59-60, y si no está con una crisis de esas que uno dice, bueno, estoy chapita mal, no lo llevan, no lo atienden, no actúan. Y el tercer problema de los familiares es, ¿qué pasa cuando nosotros no estemos? Te lo digo, María José, desde el lugar de abogada y desde el lugar de madre, familiar. Entonces yo no encontré que la ley empodere el caso específico de la persona con esquizofrenia, que es muy específico. Es muy específico. Son 3 preguntas que la ley a como estamos no nos resuelve. Es muy difícil, dialogar con el paciente y decirle, ¿a vos cómo te gustaría que yo proceda si a vos te da una crisis y a quién querés que te lleve? Es muy difícil porque te va a decir, no me va a dar una crisis porque yo estoy bien, la que está mal sos vos. Entonces esas cosas no las puede resolver en ese momento. Deberíamos recorrer un pasito más en lo que es la cuestión legal y empoderar al familiar para que tenga un lugar de emergencia y para que la internación la puedan evaluar directamente al llamado del familiar. Esa es la situación que padecemos nosotros siempre. Sí. Perdón, es un poco larga, pero... Yo te comprendo, por eso yo cuando terminé, yo cuando terminé expliqué que lamentablemente hay muchos ríos de tinta escritos, pero falta lo más importante. Mirá, porque traté de anotar para poderte responder o explicar lo que uno sabe, ¿no? Hay un lugar en Italia donde han articulado tan bien y tienen tan claro la problemática de salud mental que trabajan con la salita o con el médico de ahí, sin llegar a esto de la internación. Cuando ven que el paciente no quiere tomar o lo ven, que yo siempre digo, no hay mejor termómetro, por eso a mí me cuesta mucho por ahí explicar o hablar, porque yo sé con lo que se encuentra el familiar cuando va, pero a mí no me sirve cuando vienen al juzgado tirarle toda la negativa, porque el familiar ya viene con el problema. Si yo le tiro toda la negativa con la que encima se va a encontrar cuando quiera hacer una internación, la verdad que es hacerlos deprimir, y yo no busco eso, trato de dentro de las herramientas que tenemos y de la formación que uno tiene, tratar de acompañar. Yo soy una convencida de que tienen que, primero estamos con el gran problema que hace 10 años que dijeron que los hospitales tenían que atender a todos los pacientes de salud mental. Mira, perdóname que te tutee, cuando yo tengo que disponer el traslado para evaluación de una persona que vive en Guernica o en Cañuelas, yo te juro, no sabes lo que me angustia como persona tenerle que dar ese oficio a ese familiar. Porque sé que no hay nada, no tienen médico psiquiatra, no hay un médico psicólogo. Olvídate un fin de semana que alguien los quiera atender. El médico de guardia que está les dice que es un problema de salud mental, entonces no. Cuando la ley lo dice bien en claro, todos los pacientes tienen que ser atendidos en cualquier hospital, tienen que dejar de ser monovalentes para ser polivalentes, y tienen que recibir la atención, y tienen que escuchar al familiar. No está, y es el trabajo y es lo arduo que todos los días tratamos desde el juzgado
de que llamarle la atención al médico, mandamos oficio, continuamente estamos atrás, y es una tarea que lleva. Yo, por eso también lo dije anteriormente, fíjate, ¿por qué yo sigo sin entender? Pero no te lo digo como abogada de Juzgado de Familia 5, como persona. ¿Por qué? Si yo tengo un ataque al corazón o me duele el hígado, yo llamo a una ambulancia y viene. Y si vos llamas a una ambulancia y le decís que es porque tiene una descompensación psiquiátrica, no vienen. ¿Por qué? ¿Por qué no el Ministerio arma protocolos para atender a los familiares como corresponde? ¿Por qué peregrinar de esa manera? Porque eso fue siempre. ¿Saben por qué? Porque la salud mental no pagamos nada, no garpa. Es definitivamente porque no son las políticas para eso. Entonces le trasladan al Poder Judicial todo lo que el Poder Ejecutivo no está resolviendo. No puede ser que vayas a la guardia y te tengan 4 horas esperando para que llegue un psiquiatra. Porque por ahí ustedes, no sé si lidian con el sistema público, pero el sistema público es peor, porque el paciente fue descompensado, y se lo medican y se lo ponen en la camilla y le dicen hay que esperar, y se quedan ahí, y uno está con eso. Otra cosa para cerrarte, esto que vos decís del protocolo de policía, sí, ya lo sabemos. Nosotros, yo no sé si alguna vez vieron un modelo de traslado para evaluación nuestro, pero la parte de abajo, al final del oficio, le transcribimos lo que dice el artículo 42 y se lo explicamos. ¿Por qué? Que la ley dice que cuando hay una persona que puede estar en riesgo, el funcionario público, que incluye al judicial, al de salud, al policía, debe acompañar y trasladar a la persona, no debe pedirnos un oficio a nosotros para moverse. Y así todo, nos llaman para preguntarnos si tienen que cumplir. María José, perdóname que dialogue con vos. El problema está en que el médico no quiere violar, los médicos también están amenazados con la espada de la ley en la cabeza, pues no quieren violar la ley. Si no hay un oficio del juzgado, ellos violarían la ley. ¿Y qué pasa? Después, el familiar se recupera, se estabiliza y se pone en contra del médico y del familiar que lo llevó, que llamó a la ambulancia y los denuncia, y es muy probable que él se convierte en víctima y los que quisieron ayudar sean los malos de la película. ¿O no? ¿Sabés qué pasa? No, Graciela, si vos lees el artículo 23, ¿qué es lo que pide el gran cambio que hizo la ley? La ley empoderó a los médicos en ese sentido. Por eso para algunas cosas es muy beneficioso y para otros no. ¿En qué sentido? El artículo 23 de la ley lo dice bien en claro. Es criterio médico del equipo tratante el alta, la externación, los permisos de vida. El juez ya pide eso. Si a nosotros nos llega un informe médico con interdisciplinario, me refiero a que tenga la firma mínimamente de 2 profesionales, un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, los idóneos que estén evaluando la situación, y dicen, mira, nosotros evaluamos y la persona estaba transitando por esto, pasaba tal situación. Nos ha pasado muchas veces que nos manden informes diciéndonos que la mamá, yo tengo un caso muy reciente donde la mamá no asume la patología y viene de hace años, y los médicos del Hospital San Martín mandaron un informe ahora que por favor esa mamá también realice algún recorrido terapéutico para que comprenda que en lo que ella llama como niño ya es un hombre de casi 30 años y en el cual en este momento él está eligiendo, luego de haber transitado varias internaciones, irse a vivir con su papá. Entonces, ¿a qué voy? Y la mamá decía, bueno, pero no le den el alta para que no se vaya con el papá. Mire, allá de la problemática que tener como pareja, porque creo que habían transitado hace poco un divorcio, no hay que olvidar que esta persona es un adulto que no tiene la capacidad restringida y que está eligiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con este ejemplo? Es que yo no voy a ir en contra del médico porque le dio el alta, sí es criterio médico, y el médico consideró que estaba en alta, y el equipo que trabajó con el paciente consideró que el paciente estaba eligiendo irse a vivir a la casa del papá ahora. ¿Me explico? Hay como una fantasía, esto con el abandono de persona, la denuncia al médico. No, la ley ahora, por eso a mí me pareció importante darle los
3 o 4 puntos donde empodera a la persona en eso, que sepan que tienen muchos derechos y que es el equipo de salud con el que tienen que trabajar. Lamentablemente nosotros, a pesar de los 10 años que llevamos la implementación de la ley, estamos lejos de poderla aplicar como corresponde, porque pasa esto, como vos comentabas, con los familiares. Yo comparto 100% esto que vos decís. ¿Qué mejor? La persona que está todos los días con el paciente que lo conoce. Y muchas veces no está esa escucha, acompañamiento. Pero eso no es lo que nosotros tratamos del juzgado, bueno, pedir más informes, buscar otro equipo de salud, pedirle a los peritos que vayan, pero el tema es que falta destrabar la mentalidad de muchos profesionales de la salud que siguen, a pesar de la nueva ley, la usan cuando les conviene, como se hacía antes. Hoy me llegó un informe de una comunidad diciendo, me mandaban, escaneado, que el paciente aceptaba la internación, firmaba el consentimiento, la declaración y todo, y me ponían que era involuntaria. Entonces le digo, vamos a aclarar los conceptos. Si el paciente prestó su consentimiento, está firmando su declaración. Su mamá está como testigo que está firmando la declaración y todo. ¿Por qué la declaran involuntaria? Pero eso porque hay un desconocimiento de la aplicación de la ley. ¿Me explico? Sí. Lo que trato de hacer es hacerte llegar quizás los comentarios que yo he recibido hace un año, un poco más que estoy en AFE, y que bueno, no les he podido encontrar un cauce, digamos, expeditivo y rápido. También está el caso, muchos casos, en donde se dicen las madres, bueno, le dieron el alta, me lo tuve que traer para acá y en el camino se escapó, se bajó, o lo tuve que ir a buscar yo con el auto, o sea, el sistema no está del todo ajustado para que nosotros los abogados, si no la peleamos fuerte en tribunales, consigamos algo. La tenemos que pelear muy fuertemente. Y nosotros elegimos este juzgado porque nos merece absoluta confianza, y es porque es el más expeditivo y el más rápido, pero sabemos que es difícil en otros lugares. Sabemos, pero por eso lo elegimos. No, estoy con lo mismo. El problema está ahí, se creen que porque llevan el papelito del juez está todo. Y lo que no trato mucho, por eso cuando yo entrego una internación, lo que trato es tomarme el tiempo de explicarle a ese familiar cuál es el recorrido. Muchas veces le digo, mira, cuando lleves esto te van a contestar esto. Y la gente, yo sé que me mira como diciendo, no. Lo que pasa es que uno ya sabe el tiempo con las cosas que se encuentra. Esta situación que vos decís, que lo sacaron y se escapó, a mí me pasó el año pasado estando con el teléfono de guardia. Y así todo, me dice la mamá, mira, yo calculo que se fue a tal lado, que está en tal lado. Bueno, si el paciente se fue de alta y está en tal lado, y vos me lo estás comunicando, yo ya, si veo que no hay o sea, te dieron el alta, pero vos todavía no estabas muy de alta, porque si te estás escapando y no querés, el equipo de salud tendría que haber trabajado un montón de cosas más. Entonces lo que yo le digo a esa mamá, vos estabas conforme con esta atención, vos creés que tu equipo realmente trabajó esta descompensación, esta problemática que tuvo tu hijo, y no, la verdad que no, me dice, bueno, ¿te parece que lo traslademos conseguir vacante y toda esa historia? Le digo, ¿te parece que lo traslademos a San Martín? Le explicamos esta situación al médico que estaba de turno. Entonces dispusimos otro traslado más, dispusimos con la policía, lo que se activa es una búsqueda de paradero con traslado para evaluación. ¿Por qué se saca así? Por ahí es muy técnico para algunos o se asustan con la palabra. Esto lo que habilita es que el familiar pueda decir, mira, a mí me parece que está en tal lado, me parece que fue al otro, y vos le habilitaste a la policía a que lo vaya a buscar. Y de ahí lo traslade otra vez, más allá que haya sido alta. Lo que pasa que a veces, o lo mismo que se escapó, bueno, no, si el paciente estaba internado y se escapó, el lugar de internación debe hacer la denuncia y debe pedir y poner en conocimiento del juzgado para que nosotros activemos la búsqueda de paradero. Entonces, ¿eso qué permite? El familiar sabe dónde puede estar el paciente, a veces lamentablemente no, entonces bueno, bien o mal tenés descripciones o cosas como para que se lo localice, pero en muchas ocasiones el familiar sabe, mira, se fue a la casa del amigo, del tío, del hermano,
Bueno, entonces nosotros le activamos que de paradero, eso lo que permite es que la policía pueda ir al domicilio que nosotros le denunciamos, los posibles domicilios, a buscarlo y sea trasladado otra vez para evaluar. Pero eso se trabaja y la verdad que yo no sé por qué está eso de, ¿viste?, pedirle al juzgado o el miedo. Yo siempre trato de decirle a la gente, mira, tratémoslo de articular de la mejor manera que el paciente salga beneficiado y que tampoco el familiar peregrine por todos lados. Yo sé que a veces se ponen muchas trabas formales. Pero también está esto, que vuelvo a lo que recién hablaba de los médicos. La situación es que muchos operadores judiciales también quieren tomar la precaución, porque nos ha pasado que venir padres y decir no, porque está mal, porque está agresivo, Entonces, cuando uno ya conoce la situación, uno lo llama y no, lo que pasa es que me enojé, qué sé yo, porque me puse de novio y a mi mamá no le gusta. Entonces yo ahora quiero hacer mi vida, quiero hacer mis cosas. Y entonces también escuchar eso desde el juzgado y ver, porque no siempre es un traslado para evaluación, no siempre la solución es la internación. Bueno, me fui, me excedí, pregúntenme ustedes. No, me encantó. Te iba a pedir que lo dijeras más lento, porque así los familiares que te escuchan pueden incorporar. Pero te agradezco un montón, porque es lo que se pretende es dar una mirada de cómo se ve desde afuera, cómo se ve desde el juzgado, cómo se ve desde la clínica, cómo se ve desde el abogado, cómo se ve desde el enfermo, cómo se ve desde el familiar. Son muchísimos los actores. Muchísimos. Perdón. Sí. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que dicen ustedes. Por supuesto que lo comparto, y ese es el tema, que hay muchos participantes y a veces el eje de la cuestión que es lo diario, que es el peregrinar del familiar, conforme vos decís, Graciela, y vos estabas comentando, María José, a veces necesitamos trabajar para eso, ¿no? Trabajar y nos falta un recorrido. Yo vi preguntas ahí, son cortitas para responder. Había una señora, creo que preguntaba, que es de Banfield, ¿dónde se tendría que dirigir? Bueno, eso es del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. O sea, ¿dónde se tendría que dirigir? Tiene que hacer una presentación, tendría que ir a una defensoría de Lomas de Zamora o un abogado de su confianza, como explicamos acá. Y después, también otra pregunta cortita, que decía que los juzgados no tienen equipos interdisciplinarios, y acá vamos a hacer una aclaración. Los juzgados de familia sí tienen cuerpos interdisciplinarios autónomos, es decir, cada juzgado de familia cuenta con psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Los juzgados civiles, a diferencia de los juzgados de familia, no tienen un equipo interdisciplinario que dependa de ellos. Tienen un cuerpo común. En el caso de La Plata, hay una asesoría pericial en La Plata. En el resto de los departamentos judiciales también hay asesoría en cada departamento, y hay una dirección provincial que los nuclea a todos. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, la verdad que esta la vi, y vi que el doctor que hizo un señalamiento respecto ¿Quisiera contestar una? Sí, perdón. Marce, esta que dice, cuando los agentes policiales, una vez que tiene el oficio, se niegan a entrar a la persona, ¿qué mecanismo tiene la familia para hacer cumplir? Acá hay dos cosas que esto es bien y del procedimiento. El agente policial no puede entrar a ningún domicilio si un familiar no lo autoriza a entrar. Por eso en los oficios nosotros le ponemos que el traslado se debe hacer pese a la negativa del paciente. Que muchas veces lo que era, llegaban y le decían, vamos Carlitos, subí, no, yo no voy a subir, si yo estoy bien, Carlito. Y ellos se volvían diciendo, el paciente no quiso subir, y no, más vale que no va a querer subir. Entonces, lo que nosotros le incorporamos los oficios son los papeles donde sale el traslado para evaluación, vienen claro todo. A mí me gustaría poderles hacer llegar uno para que lean, porque ahí está bien explicado dónde tienen que buscar al paciente, por qué lo tienen que ir a buscar, el teléfono de contacto del familiar para que puedan articular eso. Después está esto, que tienen que llevarlo tanto la policía como los médicos, porque los médicos hacen lo mismo, subía a la ambulancia y le decían, vos si querés te podés negar y no vas. No, hay una orden de un juez donde dice que tenés que hacer un traslado y que se tiene que hacer pese a la negativa del paciente. Después el equipo de salud dirá si se queda internado o no.
pero el traslado se tiene que llevar a cabo, porque ese es el objetivo. Pasa muchas veces que hay pacientes que viven solos. Entonces los papás dicen, mira, yo veo que está mal, no está tomando la medicación, los vecinos me dijeron que empezó a gritar, que ha agredido a algunos. Bueno, en ese caso muy particular y muy puntual, lo que nosotros disponemos y autorizamos a la policía, el allanamiento. Ahí sí la policía puede entrar a la casa sin que haya ningún familiar. Lo que nosotros le pedimos al familiar es, bueno, que obviamente que lleve un cerrajero, que articule esa situación, porque también hay que pensar, muchas veces vienen y nos dicen, no, está mal, sáquelo. Bueno, esperen, vamos a articular las cosas, porque tampoco es sacar al paciente y te queda la puerta rota, la casa abierta. Veamos también los daños que puede generar esa situación. Pero por eso digo, lo importante es que se hable con la persona que se pide la internación, que explique, que ponga toda esta situación. A veces también los horarios en los que se encuentra la persona, porque la persona por ahí deambula mucho, va y viene. Entonces, ¿qué pasa? Si no es un desgaste, va una vez la policía, va dos, te dicen, bueno, no, ya el traslado, ¿cuántas veces vamos a ir, doctora? Nosotros los móviles los necesitamos. Yo les cuento todos casos que se dan en la práctica. Eso en cuanto a esa pregunta. El equipo interdisciplinario ya lo respondió Marce. ¿Y nos queda alguna más? Ah, sí. La familiar para poder internarlo. Que el enfermo ustedes se refiere al momento de la crisis en el cual la ley no le da al familiar poder para poder internarlo. No entiendo mucho. Perdón, sí, de la crisis. No, para poder internarlo, eso lo va a decidir el... Rodolfo, así. ¿Cómo? Perdón, lo puedo aclarar. Yo creo que una de las observaciones que Graciela Tucci, ha hecho Graciela Tucci, es que la ley, que no he encontrado ella la ley, y yo tampoco, y he tenido que internar a mi hija ya en 2 oportunidades en forma involuntaria, no se encuentra en la ley ninguna cláusula que empodere al familiar como para que el familiar pueda decidir la internación. Estamos ante un caso de una crisis, lo cual es un momento dramático. Una persona que vive en un cuarto, en un quinto, en un 7º piso, que puede en ese momento hacer cualquier barbaridad porque vive solo. Entonces, yo escuché muy bien a la doctora D'Amico que dice que no aplican el protocolo, y yo he dicho muchas veces, y lo repito ahora ante ustedes que son abogados, que las clínicas deberían tener un servicio de ambulancia que esté preparado para llevar, para trasladar, porque el problema muy serio es el traslado. Y en el momento del traslado, como bien dice Graciela Tucci, el familiar que de pronto toma la decisión muy al contrario de lo que quiere el paciente, que está enfermo, que está desestabilizado y que no puede razonar como razonamos nosotros, se expone a que cuando luego él se estabilice sea denunciado por el propio enfermo y la ley le va a dar razón. Esto es lo que está planteando con muchísima razón, a mi criterio, la doctora Graciela Tucci. Y para esto no encontramos realmente respuesta. Vale decir, la ley no se ha puesto en el lugar del familiar que tiene que tomar la decisión imprescindible de internar a esa persona, a su ser querido, porque sabe que esa persona corre peligro, ella, y corre peligro la gente que está al lado de ella. Y sin embargo, la ley dice, no, tráeme la opinión de dos profesionales, a ver qué opina este psiquiatra, a ver qué opina aquel otro psicólogo, se lo vamos a presentar al juez, el juez se va a tomar 2 días, depende del secretario del juez. No, estamos ante una crisis. Y esto lo debería, de alguna manera, la ley contemplar. Esto es lo que dice Graciela Tucci. Y yo creo que realmente no ha sido contestado. Perdón. Yo lo que... Es que el problema no está en la ley. Yo lo que dije una vuelta es, estamos ante un caso de fuerza mayor, que es inevitable, ¿no? Y entonces, ante el caso de fuerza mayor, eso lo dije al principio cuando recién entré a la asociación, hay que actuar y no va a haber después represalia o ley que en contra de la justificación de fuerza mayor o caso
fortuito, fuerza mayor, se venga en contra del que actuó. Eso es lo que yo digo, no sé qué opinan en el juzgado. Sí, es que el tema es que la ley te da todas las herramientas. Yo por eso insisto que el problema no está en la ley, el problema está en los operadores. ¿Cómo va a ir un policía que tiene un papel, por no darle toda la terminología legal, que es el oficio, que es una manda judicial, donde en la manda judicial dice bien en claro que debe ir a buscar a una persona desde este domicilio y lo debe llevar hasta la clínica, pese la negativa? Entonces el policía entra y te empieza, si vos no me abrís, si vos no me entrás, no es que la respuesta no se la dé la ley. Yo insisto y por eso les digo que, y quise participar de esto porque me parece que cada vez quiero trabajar más sobre empoderar a los familiares, no en ir por la ley o por lo que dice la justicia. ¿Saben dónde está el problema? Y vuelvo a lo mismo, el poder ejecutivo que no crea protocolos. Señor, si usted tiene IOMA no tiene ambulancias para ir a buscar. Usted tiene que depender del SAME. Entonces, el SAME empieza, no, porque yo tengo la ambulancia asignada a la ruta 11 y entonces no la puedo sacar. Son todas cosas que ustedes por ahí no escuchan. Uno a veces llega un momento, yo les hablo cuando estoy con el teléfono de turno, que termina diciéndole, mira, a mí la verdad que ya me harto. No me interesa de dónde sacas la ambulancia. A mí, vos me vas a buscar a la persona o nosotros vamos a terminar denunciándote por incumplimiento de las funciones. Entonces, es un desgaste y es tan feo porque yo escucho familiares que me dicen, doctora, hace 2 horas que estoy hablando. ¿Cómo? Doctora, le voy a decir algo que es todavía peor de lo que usted relata. Hay veces que yo aconsejo que vaya una ambulancia privada. Lleva la ambulancia privada a un médico y a un paramédico que es el que maneja la ambulancia. Y usted le dice al médico, doctor, aplíquele una inyección porque está desestabilizada la persona. Ah, no, dice el médico. No, yo lo único que puedo hacer es tomarle la temperatura o la presión. Yo no le puedo poner ninguna inyección de nada, pero doctor, si usted viene acá a buscar a un enfermo de esquizofrenia que está desestabilizado, usted tiene que... No, eso yo no lo puedo hacer. Entonces, me vino de vicio la ambulancia. Y yo llamo a la clínica y la clínica me dice, tráigamela aquí a la paciente, que cuando usted la trae acá, nosotros nos hacemos cargo. Pero si el problema mío es llevarla cuando ella no quiere ir, este es el problema. No es que no vaya a la ambulancia. Yo lo comparto. Han venido 2 ambulancias. Yo lo comparto. Tienen que haber protocolos de actuación desde los médicos para lo que es la parte de salud mental. Por eso le digo, ahí está siempre el gran problema. Y después otra cosa, el médico de cabecera, que trabaja con el paciente, ¿por qué no tienen desde las clínicas donde capita, donde usted la lleva a hacer sus controles o su tratamiento, por qué no tienen articulado equipos de salud? Porque si usted ve que está entrando en crisis, usted tendría que poder llamar a su equipo de salud y que se acerque el profesional a la casa, que es el que la atiende siempre. No, el profesional no va. Tráemela, te dice. Perdón. Yo no sé eso, lo escuchamos Voy a aclarar una cosa. Yo creo que también hay un problema de la ley, porque no es cierto que se empoderó a los médicos. Hay muchas instituciones psiquiátricas que no fueron consultadas. La ley fue hecha principalmente por los psicólogos y los familiares tampoco fueron consultados. Las asociaciones familiares, la nuestra, entre otras, no fueron consultadas. Y esas son falencias de la ley. Yo reconozco que tiene mucha adhesión y mucho cariño y mucho no. Yo por eso digo que en muchas cosas es beneficiosa y en otras no. A los médicos les dio una gran herramienta que es esto, de poder evaluar, poder decidir junto con los familiares. Ahora, ¿sabe qué pasa? Que los médicos siguen con la vieja escuela, miedo a que los denuncie, miedo a esperar a que le traigan el paciente. No hay un trabajo... No, los médicos no quieren firmar una internación porque van contra la ley y no está bien visto, digamos así. Además, no es el médico el que lo evalúa muchas veces, es un equipo donde hay un acompañante, un trabajador social, un psicólogo y a lo mejor un médico, el que lo evalúa para ver si se interna o no se interna. Nosotros hemos tenido casos con ese juzgado donde inclusive el juez Rondina no consiguió que el equipo internar a una persona que era un peligro para los vecinos, y no lo logramos. 2 veces se dio la orden, 3 de traslado. Nosotros tuvimos un caso donde
un trabajador social le dio el alta a un paciente, porque él quería irse, porque ya estaba bien. Claro, eso ¿Me es el explico? tema. Esos son los que están empoderados. Sí, Esos. Perdón, ¿puedo hablar desde el lugar del médico? Porque en realidad escucho todo lo que ustedes están diciendo y me parece muy interesante toda esta reunión. Pero nosotros también, yo trabajo en el sector público, la verdad que tenemos muchísimas dificultades también para poder articular, para poder derivar un paciente si hay que hacer una internación. Tampoco contamos con una ambulancia adecuada, a veces no contamos con la medicación. La ley establece que el apoyo para este tipo de pacientes tiene que ser intersectorial. Muchas veces nosotros trabajamos con pacientes que están solos, sin casa, sin familia, sin dinero. Esa es la realidad nuestra de trabajo. Entonces yo creo que parece genial poder plantear y discutir este tipo de posibilidades, pero no está la resolución en nosotros. Que el hospital polivalente todavía, después de 10 años, no se haga eco de esta situación, y el hospital San Martín, donde yo me formé, tenga 10 camas y sigue teniendo 10 camas, es una barbaridad. También es real, hay muchas cosas que no se han adecuado, y les juro que nosotros tenemos muchas veces los brazos también atados para poder resolver situaciones muy difíciles. Por ahí acá las personas de las que estamos hablando cuentan con familia, y es un lujo esto, que haya un familiar que quiera acompañar, que esté apoyando y que pelee por una persona que no tiene, que es vulnerable. Nosotros estamos con gente que no tienen nada, y la verdad que conseguimos puertas cerradas. Si un paciente nuestro queda en la calle, que tienen que vivir en esas pensiones horribles que hay, que yo no entiendo todavía cómo no se ha auditado eso y cómo no se activa algo en contra de ese tipo de cosas. ¿Qué hace esta gente? Ahora, la nueva ley y demás, sacar el manicomio, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con las personas que están adentro? Que no tienen herramientas, no tienen recursos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde está desarrollo social? ¿Dónde está una pensión? ¿Cuándo le sale una pensión a un paciente de 11.000 pesos? ¿Quién vive con 11.000 pesos? Entonces, la verdad, yo creo que esta problemática nos trasciende mucho y tiene que haber decisión política. Porque si no nos ponemos a pelear, el privado dice, el médico dice, el familiar no ayuda, el paciente no quiere, pero es mucho peor esto. Nosotros somos realmente víctimas de toda esta situación que maneja un otro. Discúlpenme que me metí, pero yo estoy en un grupo donde el doctor Gargolón pertenece, de Psiquiatras La Plata, y me interesó la charla. Di clase y entré medio tarde, pero bueno, perdónenme. Perdón, no sé si se escucha. No, por favor, un gusto el aporte y lo comparto, comparto. Yo digo lo mismo. Este es un problema del Poder Ejecutivo que no nos vamos a poder resolver nosotros, porque nos faltan un montón de herramientas que son los protocolos y economía. Totalmente. Y no lo vamos a resolver. Esto que planteábamos, que las clínicas tengan, a ver, qué sé yo, la verdad que una clínica podría, pero por ahí el hospital tiene la camioneta, un hospital que es polivalente. Yo trabajo en Romero y tuvo que salir a la ruta un accidente, entonces no va a venir a buscar un paciente. El 107 le tenemos que dibujar 20.000 cosas para que pueda ayudar, y si no, hay que agarrar el auto, lo que todo eso implica, agarrar el auto, subir al paciente y llevarlo uno, con todo lo que eso implica. Yo lo he hecho y he asumido las consecuencias, si después me iba a asumir las consecuencias. Pero a ver, chicos, esa es la realidad. Los médicos, quienes trabajamos de vocación, que nos interesa este tipo de problemática y laburamos con convicción, también la padecemos. Discúlpenme, pero no me anda la cámara. Sí, a mí me pasó lo mismo. No hay problema. Quería decir que era muy interesante lo que usted dice. De hecho,
estas internaciones que a veces tienen lugar por razones sociales, como usted lo señala, hace que tengamos que hacer malabares, porque todos, digamos, ¿no? El doctor Rondín... Pero por cuestiones sociales no internamos, internamos por cuestiones médicas, por criterio clínico. Está claro, pero a veces, lo que usted señala, que después deviene en una circunstancia que al no tener familiar y no tener red de contención, a veces sucede eso. Entonces, sí, nosotros trabajamos con esta cuestión. Lo que hacemos es, como usted dice, ¿dónde está el desarrollo social? ¿Dónde está el Estado? ¿Sí? Esa es una pregunta que nos hacemos y la volcamos en soluciones, en lo que se llama medidas de acción positiva, ¿no? Intimando que el Estado cumpla con su tarea. Sí. Bueno, muchas gracias. Disculpen, me salía de la vaina por hablar. No, nada que disculpen para eso. Pero una parte muy importante que es lo que venimos hablando. Cuando nosotros decimos lo de los médicos, nos referimos a todos los recursos que faltan para todo. Totalmente, sí. No sé si a alguno le quedó de externación comunitaria y entonces ahí estamos en el otro punto donde la deficiencia es total, por eso. Pero bueno, muchas gracias. No, al contrario, a usted, muchas gracias. No sé, doctor, usted ha dado que como un mecanismo para las preguntas que quedan. No, sí, yo lo que planteé era que, como seguramente quedaron preguntas o comentarios, sí. La posibilidad es hacerlas, las preguntas, al correo electrónico de AFE, que, bueno, lo escribí en su momento en el chat y lo voy a escribir nuevamente ahora para que, o lo mejor escribirlo vos, Marta, para que eventualmente puedan hacer preguntas los que no han podido hacerlas en el transcurso de este encuentro, o las preguntas incluso que pueden haber quedado sin responder, ¿no? O incluso los comentarios. Trataremos nosotros después de vehiculizarlas para que las tengan quienes la hicieron. Claro, perfecto, ¿no es cierto? Sí, me parece genial, sí. Bueno, no los queremos cansar tampoco. No, en absoluto. También se oye muy mal. Se oye muy mal, perdón. Hay una persona que preguntaba sobre si era necesaria la revisión de la sentencia. Sí, claro. El señor dijo, yo eso lo omití, discúlpenme, que una vez dictada la sentencia, las sentencias tienen que revisarse dentro de los 3 años. Es decir, una vez que se dicta la sentencia, se va, llamémosle, actualizando, ¿sí? Es decir, que un diagnóstico que establece una sentencia hoy no queda inmutable, sino el Código Civil prevé específicamente que se revise, es una tarea cotidiana, el mecanismo sería allí, el abogado actuante o quien elija el sistema de apoyo en ese caso, que plantea la revisión de la sentencia, se hace una nueva evaluación del paciente, se sigue con el procedimiento de notificaciones y no queda más que dictar un nuevo pronunciamiento. Y eso se reevalúa como máximo cada 3 años. ¿Sí? No sé si eso era, ¿no, María José? Sí. No sé si quedó alguna bueno. otra. Marta. Una preguntita. No, más que pregunta, es una consulta al tribunal, al juzgado. ¿Cómo verían que el mismo paciente haga una declaración de dónde quiere ser internado en caso de crisis, qué médico quiere que lo atienda, quién quiere que sea su apoyo? El juzgado homologase esa declaración.
En realidad, eso sería para el procedimiento a seguir en esos casos siempre se escucharía al paciente, por supuesto, pero previamente seguramente lo va a recibir el juez, para evaluar para evaluar qué modalidad, cuál es la modalidad. Y habría que estudiarlo, sí, sería una posibilidad, se lo escucha, tiene voz y voto. No sé si la homologación, pero tener en cuenta, sin duda, sí, va a ser considerado, sí. Es decir, no podría afirmarte que sería un interlocutorio, es decir, perdón, un lenguaje técnico, que sería una homologación, y no si tendríamos que arribar a una sentencia, no lo sé, pero es para estudiarlo. El tema difícil es convencer al familiar para que haga esa declaración, porque él está en todo su idea de que no la necesita. Pero una vez lograda, es probable que el juzgado se maneje con mucha más celeridad y practicidad y seguridad si esa declaración del paciente dada en un momento de no crisis lo toma por válida. Sería recomendable a todos los familiares que no encuentren una solución legal. Si vamos a respetar la voluntad del paciente y la presentamos a un juez, le allanamos mucho el camino. Te digo porque yo soy mediadora, entonces con las homologaciones me parece genial. Quiero aportar algo que trajo de bueno la pandemia, aportar el dato, que no sé si saben. Existe la Agencia Nacional de Discapacidad, que a raíz de la pandemia sacó muchísimas resoluciones. Una de ellas que ha sacado, les invito a entrar, en Andis, a la página Agencia Nacional de Discapacidad, les invito a que entren, que la vean, porque me parece muy enriquecedora. Uno de los protocolos que sacó ahora es eso, es que los familiares completen una planilla con todo el historial del paciente. Entonces, eso lo que hace es, no solo para la atención en las oficinas, sino también la idea es bajarlo a los lugares de atención para esta situación, que cuando el paciente vaya ya se sepa, que se atiende con fulano de tal, que toma determinada medicación, cuál es su voluntad, y esto entra dentro de lo que habíamos hablado con Marcelo, dentro de las, se me hizo la laguna, las directivas anticipada, que es lo que está el nuevo Código Civil, que eso podría hacer, lo que pasa, claro, en el registro, son actos que deja expresado la persona para el momento, para que se le respete su voluntad en los momentos de descompensación. Y para cerrar, me parece bueno, Marce, no sé si querés comentar esta sentencia de Cuba, que yo te decía brevemente, o querés que la comente, que me parece que es algo bueno como para tener presente y ir aplicando acá también. Sí. ¿Querés que la cuente breve? Sí. Bien. ¿Cómo no? Esto es, lo trato de hacer lo más rápido posible, así damos un cierre. Esta persona sufría de esquizofrenia y fue diagnosticado de muy joven en la adolescencia y tenía una relación espectacular con su mamá. Bueno, como todo, las obras sociales, la pensión y esto, le dicen que tiene que hacer un proceso, en ese momento era de Izaña, justo la agarra en el medio también, que tuvieron cambio y ellos van por este lado de la Convención de Discapacidad. Él luego de 2 o 3 internaciones, una grande que tiene, hace talleres, todo, y descubre que le gusta la pintura. Empieza a pintar, y las obras que empieza a pintar, se las empiezan a comprar y empieza a ganar mucho dinero. Entonces la sentencia, que ya estaba planteada por todos los momentos que venía, como que cambió el rumbo, porque la raíz de la pintura pudo conseguir más estabilización, porque estaba más consciente de tomar la medicación, pudo insertarse socialmente, laboralmente, su vida cambió. Entonces, el juez se encontró con ese paciente que habían llegado medicado, que no hablaba, que no entendía ni quién era, ni dónde estaba, ni que nada, con un hombre que comerciaba, que se manejaba y que todo. Entonces, lo que hizo fue esto, por eso lo nombro. Pues dictar una sentencia diciendo que para el momento que el paciente se descompense, la que le iba a apoyar en lo económico, en cobrar por sus obras o sus posiciones, iba a ser su mamá.
que cuando él, con esa descompensación, iba a ser llevado a determinada clínica, que es donde él se sintió a gusto y donde los profesionales lo supieron llevar, y que lo iba a atender este tipo de salud. Entonces, la mamá, si llegaba a pasar alguna, tenía la sentencia que le habilitaba a trabajar todo esto. Bueno, a mí me gustaría que el día de mañana, nosotros, creo que a mí, yo hablo en representación obviamente del juzgado y todos, poder llegar a eso, que es el objetivo por lo que leyó Marcelo también de la sentencia. Sí, tal cual, y ahora además, sí, no hablo más. No, por favor, no, al contrario. Es una muestra de cómo, lo que hablábamos, de que los procesos no son inmutables, ¿no es cierto? De que un proceso iba en una dirección, tal vez, si no acaecía esta situación, iba hacia una restricción de capacidad, pero bueno, el juez lo advirtió, se apoyó en su equipo interdisciplinario, en lo que él vio, y dirigió la sentencia a diferir el momento, digamos, de la operatividad de la restricción de capacidad si era necesario. Muy interesante. Y es un paso que aportó María José y es muy útil. Yo quiero dejar pasar a todos los que, la mayoría que fueron tan amables en las palabras que nos dedicaron. Por lo pronto, sí, para mí, lo mismo para ustedes. Y la verdad que esto es lejos de para que estemos todos de acuerdo. Es para abrirnos, para escuchar, para nutrirnos de lo que dicen y tal vez no tenemos en cuenta, o para compartir, no es para que nos escuchen a nosotros, ni mucho menos, ni creemos tener la aptitud para ponernos por encima de nadie. Perdón que hable con vos, por vos, María José, pero esa era un poco la charla, la idea de la charla. Y ustedes son gustosos de discutirlo con otros temas, con lo que ustedes deseen, con alguna inquietud. Si después podemos dejar, como pedía Graciela, nuestros contactos para interactuar, también lo hacemos, ¿verdad? No habría problema. Problema. Muchísimas gracias. Bueno. Yo les quiero agradecer muchísimo, Gracias. Por ahí nos hemos apabullado con tantos cuestionamientos. Ustedes son los actores, los buenos de la película, digamos. No hay. Nadie es malo, pero todas las cosas están muy mal encaminadas en muchos sentidos. Y muchísimas gracias. Transitar por esta situación para el familiar es muy preocupante, es muy doloroso, así que, bueno, nosotros estamos en 58, 11 y 12, y bueno, y después intercambiaremos los contactos. Bueno, muchas gracias, María José y Marcelo. Muchas gracias.